Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde a sí mismo o se destruye? Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura es del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. Es un episodio del Evangelio que nos invita a pensar que Jesús es muy claro, muy directo en sus palabras con respecto a sus seguidores, a sus apóstoles, y que hoy esas mismas palabras son para nosotros, sin ningún tipo de engaño. Lo primero que le dice a sus discípulos es que el Hijo del Hombre va a sufrir mucho. De paso dice: es necesario que sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? No necesariamente los que tenían más edad. Los ancianos eran los que sabían y conocían acerca de la ley, muchos de ellos fariseos, y rechazados también por los escribas. Y no solamente rechazado, y no solamente que iba a sufrir mucho, sino que le esperaba una muerte, y una muerte de cruz, pero que no todo iba a quedar allí, sino que después vendría la resurrección. Entonces Jesús a nadie engaña. ¿Cómo queremos nosotros llevar una vida cristiana? ¿Cómo queremos nosotros decir yo sigo a Jesucristo si pretendo no pasar por ningún tipo de sufrimiento, por ningún tipo de dolor, de mortificación? Es difícil. La vida cristiana, el verdadero seguidor de Cristo, pasa por momentos duros, momentos de sufrimiento. Estoy hablando de sufrimientos no buscados. Estoy hablando de sufrimientos que van apareciendo allí en el camino, porque también hay sufrimientos que uno mismo se busca y que no necesariamente eso es mandado por Cristo, o que Cristo manda sufrimiento, o que me tengo entonces en ese sentido que decepcionar de la vida cristiana. Hay sufrimientos. Hoy diríamos, en la humanidad hay un profundo sufrimiento, pero es algo también buscado por el hombre. Y mucho de ese sufrimiento y de ese dolor lo buscamos nosotros. No necesariamente es como una plaga de Egipto mandada por Dios. Es necesario que sufra mucho
y que sea rechazado por los sabios. Basta que una persona empiece a hablar de Dios y si hay alguien allí que se siente sabio o que ha estudiado, inmediatamente le cuestiona. Y lo primero que hace es que caiga en una profunda duda, en una duda de fe y que llegue incluso a dudar de quien cree. Y puede ser hasta convencido incluso. Utilizamos este tipo de sabiduría para erradicar a Dios de nuestro corazón y de nuestra mente, sabiduría del mundo. Tiene que ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, los que hablan de Dios. ¿Cuántos de nosotros hablamos mucho de Dios y sin embargo rechazamos a ese mismo Dios en la persona de Jesús en nuestro corazón cuando nos invita a seguirlo incluso por camino de cruz, de dolor? No queremos una vida cristiana de esa manera. Cuando su palabra es contraria a la lógica que tenemos y a la lógica del mundo. Dichosos los pobres de corazón. Dichosos los que lloran. Dichosos aquellos que son injuriados, calumniados. Ese tipo de lógica no la comprendemos mucho. Sin embargo, Jesús hoy, ante el dolor y el sufrimiento que no hemos buscado, sino al cual debemos hacerle frente por las circunstancias de la vida o que han buscado otros para nosotros, pues el Señor nos invita a no desanimarnos. Es cierto que comienza diciendo que va a sufrir, que va a ser rechazado, que va a ser entregado a la muerte, pero que no termina allí. Vendrá la resurrección y la vida. De aquí, de esta frase de Jesús, y que resucite al tercer día, nos debemos agarrar nosotros y fundamentar nuestra fe. No todo será en vano. Y también incluso la muerte no termina allí, en el entierro, sino que daremos con Jesús el paso hacia la resurrección y hacia la vida. Si alguno quiere acompañarme, se dirige entonces a la multitud, después de ser claro con sus apóstoles, con los más cercanos. Si alguno de ustedes quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, es decir, que no sea egoísta, que no se mire a sí mismo, que no vele solamente por sus propios intereses, sino que tome su cruz de cada día y me siga. Qué difícil es no ser egoísta. Es más fácil ser egoístas. Es más fácil que yo me coma una arepa, que me coma una galleta a solas en mi cuarto. O si tengo que ir para el baño para que no me pidan allá, que no es el sitio más bonito, yo puedo ir a comer en el baño, con tal que nadie me vea. Es fácil ser egoísta. Pero qué difícil es disponerse a compartir. Tengo una sola arepa, tengo una sola galleta, somos 4, a partirla para los 4, para que la prueben. Fijarse en los intereses de los demás, velar por los intereses de los demás, no es nada fácil. Es algo muy difícil y por eso nos cuesta y forma parte de nuestra cruz constante el rechazar nuestro propio egoísmo. Y finalmente nos recuerda que de esta manera vamos nosotros a conservar nuestra vida, porque de lo contrario la podemos perder. Aquí está la reflexión para todos y con esto finalizo este episodio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. Una pregunta muy importante para ahora que estamos iniciando el tiempo de Cuaresma. Hemos comenzado con el miércoles de ceniza. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Tener tantas riquezas, tener tantos negocios, tener tanto dinero, ser muy apegado a lo material, si se pierde a sí mismo o se destruye. ¿Cuántas personas preocupadas por hacer dinero y
nos alejamos entonces de lo más importante que es Dios, y lo peor, nos destruimos de esa manera, espiritualmente y también materialmente. Nos enfermamos, no descansamos, estamos allí preocupados y ansiosos por hacer dinero, y después ese dinero no nos alcanza ni siquiera para ayudarnos a curar, ni siquiera para ocuparnos de nuestra salud. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.